Sindicalistas condenados a entrar en la cárcel. Doctrina neoliberal en sentencias judiciales. Sindicatos que se han fundado para destruir a los sindicatos. Otra batalla para el futuro de la izquierda. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. La derecha contra la España sindicalizada. Una cosa antes de empezar. La convocatoria de Kit Digital dirigida a empresas de entre 0 y menos de 3 empleados ha entrado en su fase final de presupuesto. Solicita ya tu bono. Te cuento más al final del episodio. El juez que está al frente del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona se llama Álvaro Lobato. Hace unos días, el juez Lobato, en una sentencia, avalaba el modelo laboral de la empresa de reparto Glovo. Glovo ha usado falsos autónomos como riders, como mensajeros hasta hace nada. Y la ley española se lo prohíbe, les obliga a tenerlos en plantilla, pero Glovo se ha resistido. Y este juez defiende y elogia la fórmula de Glovo y desestima la denuncia de otras empresas de la competencia que sí tienen a sus repartidores con contrato en plantilla. En su sentencia, el magistrado deja caer una frase polémica. Se queja del eco nostálgico de una España sindicalizada. Un mundo de ayer administrado y burocrático. Además de juez, Álvaro Lobato es youtuber. Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más en la sede de la Fundación Jorge Padilla para una de nuestras conversaciones, una más de nuestras conversaciones. El magistrado tiene un canal de entrevistas. Ser youtuber no tiene nada de malo. De hecho, ser juez y youtuber puede ayudarnos a tener más claro qué tipo de mecanismos mentales operan en el mundo de la justicia, cuáles son los razonamientos de los jueces para tomar sus decisiones. Les hace menos mito de la imparcialidad y más humanos. ¿Qué representación tienen, o qué sentido, y perdona que te haga esta pregunta, si tienen hoy los sindicatos? No quiero decir que no cumplan una función social, pero la clase obrera, que es el sustrato socioeconómico sobre el que se asienta todo esto, está en trance de desaparición. La sentencia que protege el modelo de Glovo no es la única noticia judicial reciente relacionada con el sindicalismo. En Gijón se han celebrado estos días varias manifestaciones para protestar por el encarcelamiento de las 6 de Suiza, 6 sindicalistas de la CNT de Gijón que han entrado en prisión para cumplir una condena de 3 años de cárcel por una campaña de protestas que duró varias semanas frente a una pastelería de la ciudad, la Suiza, donde el juez que les condena ha visto un delito de coerción grave contra el empresario. El mismo juez, por cierto, condenó a más de 3 años de cárcel a 2 sindicalistas de la Naval de Gijón hace muchos años. ¿Qué delito merecía un castigo tan grave? Destrozar una cámara de vigilancia que apuntaba a la puerta del astillero durante unas protestas contra el cierre de la empresa. En fin, ese caso es muy famoso. Estos 2 sindicalistas se llaman Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala. Cándido y Morala son los personajes reales que inspiraron la película Los lunes al sol. Y de acuerdo con la resolución adoptada por la Sala Tercera de este tribunal, se declaraba al acusado culpable, condenándole al pago de la indemnización que reclama la parte demandante por la rotura de la farola modelo Urban Swinglight 270, situada a 8 metros del portón principal del astillero. Los sindicatos nunca han sido vistos como amigos en los entornos de poder y orden. Eso no es nuevo. A la derecha liberal no le gustan los sindicatos. Esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo, nuevo en nuestra democracia actual, es esto. Solidaridad es el único sindicato que habla muy claro de esto. Este es Jordi de la Fuente. La seguridad es un derecho de los trabajadores. No debemos resignarnos a volver a casa con miedo. No estamos condenados a vivir en zonas de guerra ni a aceptar que vengan supuestos menores que son tíos de 2 metros en edad militar a pagarnos la pensión, que es mentira completamente. Jordi de la Fuente es el jefe de un sindicato llamado Solidaridad. Aquí le escuchamos en un acto del 1 de mayo, del Día de los Trabajadores. Y sí, suena a extrema derecha porque son un sindicato de extrema derecha creado por Vox. Me lo vais a permitir, lo siento niños, porque los Reyes Magos trabajan un día al año, ¿de acuerdo? Que lo mismo que UGT y comisiones, todos esos delegados que están a sueldo ahí en Madrid, manifestándose que hoy sí que trabajan.
Santiago Abascal ha elegido para organizar su sindicato solo para españoles a De la Fuente, conocido en Barcelona por sus brazos en alto, sus declaraciones negacionistas del Holocausto y que está pendiente de un juicio por asalto xenófobo a un centro de menores. El ambiente de un populismo antisindical va ganando terreno. PP y Vox están pactando en comunidades autónomas y en ayuntamientos donde gobiernan para ahogar económicamente a los sindicatos. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se acaba de aprobar un recorte de 400.000 euros en subvenciones para comisiones y UGT. En la región de Murcia, PP y Vox les han recortado 25% la financiación pública directa. En el Ayuntamiento de Sevilla, último ejemplo, el PP, con el apoyo de Vox, ha eliminado los planes de igualdad laboral que desarrollan UGT y comisiones. ¿Es el sindicalismo o el antisindicalismo otro frente de batalla política de este tiempo? Uriol Soler, hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Uriol Soler es compañero del diario.es en Cataluña. Uri, empecemos por lo más técnico, esta sentencia sobre el modelo laboral de Glovo, que ha sido polémica no solo por la decisión del juez, sino por el contenido de la sentencia. Danos un poco de contexto sobre este caso. El caso tenía bastante enjundia, porque era la primera vez que una demanda basada en el modelo de falsos autónomos con el que Glovo ha operado durante 10 años no provenía de los propios repartidores o de sindicatos, sino de una empresa rival por competencia desleal. Al versar sobre competencia desleal, marcó que el pleito no se celebrara en un juzgado de lo social, de lo laboral, que es donde Glovo ha sido reiteradamente condenada, ¿no?, por este modelo de falsos autónomos, sino en uno de lo mercantil. Para Just Eat, que era la empresa demandante, Glovo hacía trampa en el mercado con los falsos autónomos, cosa que le generaba una competencia desleal, porque Glovo, al ahorrarse costes laborales con los falsos autónomos, podía pues llegar a más acuerdos de exclusividad con restaurantes, por ejemplo, ¿no?, y obtener una ventaja competitiva, pero con las cartas marcadas, que eran los falsos autónomos. Vamos a repasar algunas valoraciones que hace este juez a la hora de argumentar su decisión de tumbar la denuncia de Just Eat. De las cosas que más nos han llamado la atención es cómo el juez critica a las inspectoras de trabajo que le siguieron la pista a Glovo y que prestaron declaración en el juicio como testigos. Sí, esa es la parte más desafortunada, por decirlo suavemente, de la sentencia. En las sentencias los jueces siempre tienen que valorar los testimonios, es decir, si les merecen mayor o menor credibilidad, etcétera. Esto es una parte fundamental de una sentencia. Lo que sí que está fuera de lugar son las acusaciones, ¿no?, que vierte el juez Álvaro Lobato a las inspectoras de trabajo que testificaron, porque les dice que ellas en su trabajo de vigilar si Glovo cumplía la normativa laboral, pues actúan bajo un sesgo cognitivo e incluso unas tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos. Eso es textual, que si no es una calificación sexista, pues se le parece, ¿no? E incluso va más allá, ¿no?, el juez, porque además del trabajo concreto de las inspectoras que testificaron, critica el conjunto de la institución de la Inspección de Trabajo por acosar a Glovo con sus inspecciones. Es decir, para el juez, vigilar si una empresa cumple la normativa laboral es, y cito textualmente, el eco nostálgico de una España sindicalizada, un mundo de ayer administrado y burocrático. Uri, más allá de lo que haya dicho este juez sobre esta denuncia concreta, Glovo lleva mucho tiempo envuelto en muchos procesos judiciales por vulnerar el derecho de sus trabajadores, ¿no? No sé si esta es la primera sentencia que le da la razón a la empresa. Claro, los pleitos de Glovo se han desarrollado durante esta última década, sobre todo en el terreno laboral, no en el terreno mercantil. Esta sí que es la primera mercantil que le da la razón y además, bueno, pues el juez avala totalmente los falsos autónomos que sí han sido, ¿no?, condenados en la jurisdicción laboral. Glovo ha ido cambiando de modelo de falsos autónomos y tras la primera sentencia del Supremo, que sí que anuló ese modelo en 2020, las distintas actualizaciones o nuevas versiones de ese modelo de autónomos sí han recibido un aval de la Audiencia Nacional. Además, está la causa más grave y que es por la vía penal, que es en la que está imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores el fundador de Glovo, Óscar Pierre, en un juzgado de Barcelona y que todavía está en fase de instrucción, se está terminando y después del verano la jueza decidirá si lo lleva a juicio o no. Uriol Soler, compañero, muchas gracias. A vosotros.
Y saludo ahora a Laura Olías, periodista del diario.es especializada en temas laborales. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Laura, ecos de una España sindicalizada, decía el juez. ¿Es España un país sindicalizado? Creo que habría que preguntarle al juez Lobato qué es un país sindicalizado. No sé cuál es el nivel de sindicalización y si es buena o mala, porque me ha quedado bastante en duda con su sentencia, la verdad. España se suele decir que es un país con una sindicalización no muy elevada. Ahora mismo estamos en una tasa de cobertura aproximada del 12,5% de trabajadores que pertenecen a sindicatos, según los datos de la OCDE de 2019, que no están muy actualizados. Y son datos que están, en comparación con otros países, son más bajos, ¿no? Por ejemplo, Alemania tiene un 16%, Italia tiene un 32,5%, y luego están países que los tenemos de referencia por muchos otros motivos, como son los países nórdicos, con tasas muy altas de sindicalización, mucho más altas, vamos, que son el 67% Dinamarca o el 65% Suecia, ¿no? Por sectores, Laura, ¿dónde están las tasas de mayor afiliación sindical y dónde están los trabajadores que menos se suelen apuntar a un sindicato? En general, se suele decir que los sectores que tienen más fuerza sindical, por ejemplo, es la industria, que son sectores tradicionalmente con esa fuerza sindical, que también han ido perdiendo en los últimos años, pero que sí que tienen tasas más altas y, por ello, en general tienen convenios más fuertes, tienen más mejoras salariales. El sector público también suele tener bastante tradición de afiliación, y luego hay otra cara de la moneda que sería la contraria, que son los sectores que generalmente están señalados por baja sindicalización y porque no tienen muchos ni afiliados ni comités de empresa, delegados sindicales, como son precisamente los sectores más precarios, como pueden ser la hostelería, el comercio, la limpieza, muchas veces sectores precarios y feminizados, hay que decirlo. ¿Y cuáles son? No sé si se puede saber los motivos de esa tasa tan baja en comparación con otros países de nuestro entorno. Uno de ellos, que señalan mucho los sindicatos, es que en España hay unas reglas de negociación colectiva que no funcionan así en muchos otros países europeos. Y es que un convenio es negociado por unos sindicatos, ¿no? Los sindicatos mayoritarios pactan unas condiciones laborales o también pactan con el gobierno una determinada legislación, etcétera, y eso se aplica a todos los trabajadores de ese sector, una reforma legal pues a todo el mundo, pero los sindicatos suelen recordar que no es muy favorable a la afiliación porque tampoco tienes tanto incentivo. Si al final vas a tener las mismas condiciones de trabajo, ¿no? Pues otro factor que se suele señalar es que España es un país también de mucha pequeña empresa. ¿Qué sucede con este contexto? No es lo mismo movilizar, afiliar y generar un comité, por ejemplo, en una empresa más grande, en una fábrica, en un centro de trabajo que aglutina a muchos trabajadores y que pueden formar grupo, ¿no? Y sentirse más amparados, que a lo mejor en una pequeña empresa, en un bar o en un comercio. Hay también otros motivos de crisis institucional en los sindicatos, sobre todo desde la pasada crisis financiera, pero yo creo que es anterior. Hubo cierta desilusión institucional con partidos políticos, con sindicatos, con instituciones, ¿no? Y también han ido perdiendo masa sindical por ahí. Hay que decir que también la propia economía tiene unas tendencias, por ejemplo, a la subcontratación, a la externalización, a la división cada vez más, y los trabajadores no están tan en contacto como antes, no están todos dentro del mismo centro de trabajo de manera tradicional. Entonces los sindicatos, en ese sentido, y dicen que están haciendo esfuerzos para poder insertarse en otras lógicas económicas, ¿no? Que son más difíciles realmente para la movilización, organización y la conexión que podía haber antiguamente en una fábrica, que estaba todo el mundo junto. Fíjate que con esto que dices de organización y conexión entre trabajadores, me viene a la cabeza la huelga de mecánicos de Tesla en Suecia. Hicimos un episodio sobre este conflicto. En octubre de 2023, es decir, vamos ya camino de 2 años, la empresa de Elon Musk se negó a firmar un convenio colectivo con el sindicato de los mecánicos en Suecia. Los trabajadores empezaron una huelga en la que progresivamente se fueron implicando los trabajadores de otros sectores que daban también servicio a Tesla. Estamos hablando de estibadores, repartidores de correo, personal de limpieza incluso de las instalaciones. A día de hoy ese conflicto sigue enquistado. Son 2 años, ¿eh? Es la huelga más larga que ha vivido Suecia en los últimos 80 años. Y es un poco lo que comentabas, Laura, un ejemplo de organización de unión sindical frente a imposiciones de, en este caso, un gigante empresarial multinacional, ¿no? En España, Laura, ¿qué ejemplos recientes podemos poner de casos donde la intervención de un sindicato haya sido fundamental para proteger, para mejorar la vida de los trabajadores?
hay muchos ejemplos. También es verdad que a veces no los vemos tanto, pero cuando ves una protesta del metal en Cádiz o una huelga del metal en Cantabria, cuando estaba la crisis de inflación y X días en huelga, esas movilizaciones, esas huelgas en general, pues al final acaban, se ha desconvocado la huelga, se ha desconvocado el paro. ¿Y por qué se ha desconvocado? Porque ha habido un acuerdo, porque ha habido una mejora en la oferta empresarial, ¿no?, hacia esos trabajadores. También sentencias judiciales muchas veces, que decimos el Supremo concluye que tal plus es ilegal y se va a tener que pagar a los trabajadores. Pues es que en la inmensa mayoría de los casos ha sido un sindicato el que lo ha denunciado o ha impugnado un convenio, entonces realmente sí que tienen mucho trabajo a día de hoy. Terminamos, Laura, y me apoyo en otra parte de la frase del juez Álvaro Lobato, que ha pasado más desapercibida. Hay una crítica, dice que hay gente que está anclada todavía en el mundo de ayer, administrado y burocrático. Laura, un juez quejándose de las normas. Pues yo me pregunto, yo cuando veía lo de España del ayer, no sé de qué ayer hablamos, porque es verdad que, y de lo antiguo, ¿no? Yo creo que más antiguo que no haya sindicatos y que no haya voz de los trabajadores dentro de las empresas, pues yo creo que más antiguo que eso no hay nada. Explotación, ordeno y mando. Yo creo que eso es bastante viejo. No sé si quiere ser moderno ahora, pero eso es bastante la historia del pasado. España, hay que recordar que es que hace no tanto no tenía sindicatos legales. O sea, es que legalizó a los sindicatos en el 77. Por lo tanto, también el ayer, nuestro ayer, hace 3 telediarios, era de represión absoluta, o sea, de ilegalización sindical. Pero es que además la sentencia ni siquiera se ciñe solo a los sindicatos, sino también ataca a un órgano como es la Inspección de Trabajo, prácticamente como si fuera algo obsoleto, que no hiciera falta. Bueno, es un cuerpo público que vigila la legalidad laboral y que se cumplen los derechos de los trabajadores, también de cara al estado de cotizaciones a la seguridad social, o sea, tiene ese enfoque de garantía laboral. Yo no sé si se atacaría por parte de este juez u otros con la misma vehemencia, pues otros cuerpos públicos como pueden ser los inspectores de Hacienda o no lo sé si a lo mejor el de Hacienda también, pero la policía, etcétera. Es decir, son cuerpos del Estado vigilantes de la legalidad y a ver si es que ahora la única legalidad que parece que ya no está de moda y que no tiene ningún sentido es la que vigila el derecho laboral. Laura Olías, compañera, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, Kit Digital ha concedido más de 750.000 ayudas en sus 3 años de recorrido. Ahora, la convocatoria dirigida a las empresas de menos de 3 empleados entra en su fase final de presupuesto. Recuerda que las ayudas se conceden por orden de llegada y estarán activas hasta que se agote el presupuesto o se termine el plazo. Lo que ocurra antes, no dejes pasar la oportunidad y solicita tu bono. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.